Bien, ahora vamos a continuar con el subtema 5 del eje temático número 2, hecho jurídico, actos jurídicos, persona y capacidad. En cuanto a hecho jurídico, el concepto surge del Código Civil y Comercial en su artículo 257, que se refiere a todo acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. A modo de ejemplo se puede citar el nacimiento de una persona, un hecho natural, la caída de granizo o un accidente de tránsito. Como el primer ejemplo que decíamos, el nacimiento de una persona, ese acontecimiento, según el ordenamiento jurídico, puede producir ciertas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo en el seno de una familia cuyo matrimonio solo tenía un hijo, la llegada de este segundo hijo va a producir una modificación en la situación jurídica, sobre todo en la del primer hijo, que ya no va a ser sucesor del 100% del patrimonio de sus padres, sino que ese patrimonio, ahora con la llegada de este segundo bebé, se va a dividir en dos. Todo eso es un acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, puede producir una modificación en la relación o situación jurídica. El otro ejemplo que citábamos es la caída de un granizo, que es un hecho natural que se puede dar. Ahora, si de ese hecho, de esa caída de granizo se produce daños en mi vehículo y yo tengo una póliza de seguro que me cubre el granizo, bueno, ahí trae ese hecho natural, puede traer consecuencias jurídicas, porque van a ser mi derecho a reclamarle a la compañía de seguro que me indemnice por los daños ocasionados por el hecho natural y van a ser la obligación de la compañía de seguro de resarcirme por ese daño. El tercer ejemplo que citábamos es un accidente de tránsito. Es un hecho producido por una persona. Si bien no tiene la voluntad, yo agarro mi auto con la intención de irme a trabajar a mi oficina y en el interín choco. Si bien no tuve voluntad, ese hecho va a traer consecuencias jurídicas. Según el ordenamiento jurídico, según las leyes vigentes, ese accionar involuntario puede traer consecuencias jurídicas. Si yo he chocado y he destruido el vehículo de otra persona, se va a producir una modificación en mi situación jurídica. Ahora, si solo de ese accidente no solo resulta un daño material, sino también un daño físico, una lesión o una muerte, bueno, ya nacerá mi responsabilidad penal y también cambiará mi situación jurídica y traerá consecuencias jurídicas. ¿Bien? En cuanto a hechos jurídicos, de acuerdo a los ejemplos que hemos dado, se puede clasificar en hechos no humanos, que son producidos por la naturaleza, y hechos humanos, que son producidos por el hombre. Perdón. Los hechos humanos se pueden dividir en voluntarios o involuntarios. Bien. Los voluntarios son aquellos que tienen discernimiento, intención, libertad y son manifestados a través de un hecho exterior. Bien. Los no voluntarios, por el contrario, es cuando hay una ausencia de ese discernimiento, de esa intención y de esa voluntad. Como ejemplo de esto podemos citar alguna acción de alguna persona que está privada de su libertad o un hecho ilícito cometido por un menor de 10 años. En cuanto a los hechos voluntarios, se pueden dividir, se dividen en los hechos lícitos e hechos ilícitos. Los hechos lícitos, a su vez, se dividen en simples actos y actos jurídicos. Como ejemplo de hecho y de acto voluntario ilícito se puede citar la comisión de un delito. Un delito, una persona tiene una voluntad de cometer una acción que es contraria a la ley, es ilícita, produce un robo, va a producir consecuencias jurídicas. Y a la persona que le ha robado le va a disminuir el patrimonio. Si a la persona la atrapan, al ladrón lo atrapan, va a producir consecuencias jurídicas en su situación jurídica, van a ser el derecho de la persona, de la víctima de ese robo, a denunciarla,
y si el proceso continúa, pueden condenar a la persona que ha cometido el ilícito, y va a producir un nacimiento, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas que tenga esta persona que ha sido condenada. ¿Bien? En cuanto a actos jurídicos, también surge su concepto del Código Civil y Comercial, que se refiere a acción voluntaria, no contraria a la ley, de la cual resulta una modificación, nacimiento o extinción de la relación o situaciones jurídicas. Bien, es acción voluntaria. Yo realizo una acción, tengo la voluntad de realizar esa acción. Esa acción no es contraria a la ley y de esa acción surgen nacimiento, modificación o extinción de relaciones jurídicas o situaciones jurídicas. Por ejemplo, si yo tengo tierras, tengo una hectárea y quiero sembrar, esa acción de sembrar, tengo esa acción voluntaria de sembrar, esa acción de sembrar no es contraria a la ley, empiezo a sembrar, de esa siembra se empieza a dar frutos, yo de ese fruto ya nace mi derecho de propiedad. ¿Bien? Se diferencia del acto jurídico, que también el concepto de acto jurídico surge del Código Civil Comercial, en su artículo 259, que se refiere al acto voluntario lícito, acto voluntario lícito que tiene como fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de la relación o situación jurídica. Es acto, yo realizo un acto, tengo la voluntad de realizar ese acto, y esa voluntad de realizar ese acto que tiene por fin inmediato que traer consecuencias jurídicas, eso va a ser un acto jurídico. Como ejemplo de esto, podemos citar el contrato, un contrato de locación. Yo tengo la voluntad de celebrar un contrato que es lícito, que es voluntario y que tiene por fin inmediato hacer nacer mi derecho de habitar ese inmueble y nacer mi obligación de pagar todos los meses. Otro ejemplo sería el matrimonio. Yo celebro el matrimonio, yo me caso, tengo la voluntad de casarme y el fin inmediato de esa celebración del matrimonio es que traiga consecuencias jurídicas, va a producir una modificación en mi situación jurídica, sobre todo en mi estado civil, que voy a pasar de ser soltero a ser casado. Ser casado implica un montón de cuestiones ya en cuanto a lo patrimonial. Por ejemplo, ya de acuerdo al régimen patrimonial de la sociedad conyugal que se elija, pero va a traer consecuencias jurídicas.